Se dice que hace tiempo, en un pequeño y a las afueras de un lejano pueblo, había una casa vieja, propiedad de una anciana longeva que al morir y no tener familia, no hubo quien decidiera reclamarla. Pasaron los años y la casa se iba desgastando poco a poco hasta llegar al abandono. Cierto día, estando las nubes oscuras, llenas de lluvia y acompañadas de fuertes vientos, un pequeño cachorro llegó a ella buscando refugio. El hambriento animal logró meterse por un agujero de una de las puertas ya desgastadas. Al entrar, este se sacudió como todo cachorro mojado por la lluvia. Al verla sola, decidió buscar comida por todos los rincones de aquella casa. Al no encontrar comida en la planta baja, decidió subir con precaución por las escaleras de madera ya desgastadas. Al terminar de subirla, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta de que en ese cuarto había 100 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. Al ver el inexplicable hecho y con temor, comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 100 perritos de alrededor hicieron lo mismo. Posteriormente, se puso feliz y ladró alegremente a cada uno de ellos. El cachorro se quedó sorprendido al ver que los otros 100 también le sonreían y le ladraban alegremente. Poco después la lluvia cesó, por lo que el cachorro decidió salir y continuar buscando qué comer en la casa más próxima. Al salir de aquella casa triste y abandonada, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró en el mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros 100, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir, y como era de esperar, vio cómo los otros 100 perros le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y como era de esperarse, los otros 100 le ladraron ferozmente también. Sin más, decidió irse de aquel lugar, por lo que salió del cuarto y se alejó, pensando: ¿qué lugar tan horrible es este? Nunca más volveré a entrar allí. Las personas que transitaban por el camino donde se encontraba la casa podían leer a su paso un letrero viejo que se encontraba en el frente de ella que decía: La casa de los 100 espejos. En conclusión, no eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Todos los rostros del mundo son espejos. Decide qué rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Por lo tanto, una sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. No empobrece a quien lo da, pero enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal externa de una amistad profunda. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas y es consuelo en la tristeza. Una sonrisa tiene valor desde el momento en que se da. Si crees que a ti la sonrisa no te aporta nada, sé generoso y da una de las tuyas, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como quien no sabe sonreír. Algunas de las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón.
Buenas tardes, ingeniero Carlos Ríos, compañeros. El tema a tratar el día de hoy es documento en formato digital, el cual se basa en documento electrónico, firma digital y la Ley 27269, que es la Ley de Firma y Certificados Digitales. Bien, como equipo de trabajo tenemos a mi persona, Janina Olivera, Lady Pintado, Yadira Chingay, Merly Monsalve, Javier Córdoba y Alejandro Zorrilla. ¿Qué entendemos por formato digital? Bien, formato digital se refiere a todo archivo, carpeta o documento que se ha generado bajo tecnología computacional, pudiendo haber sido generado por un computador o un periférico de este, compuestos por combinación de dígitos binarios, ya sea 1 o 0. Cualquier cosa que esté dentro del computador en lo virtual es en formato digital. En informática, el concepto de formato también tiene muchos significados distintos. La forma más común de referirse a este término es la de formato entendido como distinción de almacenamiento y modalidad de archivo. La forma de diferenciar los tipos de formatos digitales es mediante la extensión del archivo, que generalmente va después del nombre del archivo y precedida de un punto. La extensión permite al sistema operativo identificar claramente el tipo de formato del archivo y procesarlo adecuadamente. Bien, ¿cuáles son las ventajas del formato digital? Una de las ventajas es que ocupa un espacio íntimamente reducido, si lo comparamos con cualquiera de sus similares en formato análogo en el mundo real. Son mucho más económicos y al generar archivos digitales, pues cuidamos mucho mejor nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son las características de un archivo digital? En términos generales, los documentos digitales son archivos que proporcionan información y cuentan con la capacidad de ser registrados en un soporte de almacenamiento para su fácil identificación y recuperación. Lo que se encuentra en este estado está compuesto por dígitos binarios, bytes, o sea, son una combinación de muchos ceros y unos, de ahí el término de formato digital. ¿Qué es el sistema binario? Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras 0 y 1. El bit o dígito binario. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. Se llama bit al número 1 o al número 0. ¿Qué es el documento electrónico? El documento electrónico es aquel cuyo soporte material se da mediante la intervención de sistemas o dispositivos electrónicos que pueden ser entendidos por el hombre a través de las señales digitales. De tal forma, la computadora o la red son soportes que materializan el mensaje que pretendemos hacer llegar a nuestro interlocutor y al mismo tiempo sirven de base para acreditar un hecho jurídico. Su característica principal es que gracias a los sistemas o dispositivos digitales podemos comprender las señales que estos envían y así nos es mucho más posible descifrar el mensaje. ¿Cuáles son los elementos del documento electrónico? Bien, estos constan en un soporte material, contienen un mensaje escrito, están escritos en un idioma o código determinado y pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor mediante una firma digital, clave o llave electrónica. Tenemos 4 características del documento electrónico. Una de ellas es la inalterabilidad, que es la certeza de que el documento ha permanecido completo, sin haber reinscrito o reutilizado el soporte informático que fue utilizado para su elaboración. La autenticidad significa que su contenido se le atribuye con certeza a un emisor. Durabilidad es toda reproducción indeleble del original que le importe una modificación irreversible del soporte. Seguridad. El documento privado puede carecer de firma
en la medida de que otros medios pueda verificarse la autoría y autenticidad de su elaboración. Por tanto, la seguridad depende de la autenticidad e inalterabilidad que rodea el proceso de elaboración y emisión del documento. El documento electrónico, en sentido estricto, no cuenta con la firma del autor. Sin embargo, eso no es motivo para que no se pueda determinar su autoría, ya que existen otros elementos que permiten determinar el medio magnético o electrónico en el que se hizo, y con base en ello se puede establecer presumiblemente la persona que lo elaboró. Motivo por el cual es importante cambiar constantemente las claves personales de nuestras computadoras, así como de nuestras cuentas bancarias y demás instrumentos que permitan la elaboración de documentos de esta naturaleza, pues un tercero puede hacer mal uso de él en un equipo nuestro y este hecho puede adjudicarse a nosotros. Dentro del contexto de documento electrónico tenemos la validez del documento electrónico. Un documento electrónico tiene el mismo valor de un documento privado y en consecuencia su valor probatorio consiste en que tiene un contenido que consta en un soporte o continente y concurren en él los requisitos de escrituración y firma, con ciertas particularidades. El soporte es computacional, usa medios de escrituración tecnológica o lenguajes de máquina binarios y es atribuible a quien lo emita y digite las claves, llaves o códigos magnéticos, los cuales son mucho más seguros que las firmas manuscritas. Autentificación. El documento electrónico de archivo participa de los mismos rasgos que el resto de los documentos de archivo: originalidad, unicidad, organicidad y valor probatorio. Su fin es identificar los elementos de los documentos electrónicos que son necesarios para mantener su autenticidad a lo largo del tiempo y fijar los controles que se deben realizar para comprobar no solo la integridad física y lógica de los documentos, sino también su calidad cuando se almacenan y transfieren a los diversos depósitos. Documento electrónico en el derecho informático. Ante esta realidad, algunos definen en primer término al documento informático como el que abarcaría todo o cualquier elemento que haya sido elaborado a través o con la utilización del computador, pudiendo muchos de ellos conocerse en su contenido en forma directa, sin necesidad de recurrir a equipo o máquina especial, por estar contenidos en soportes tradicionales o de acceso directo al hombre, que se pueda leer y en cuya memoria se mantiene el original con caracteres totalmente distintos al que el periférico o soporte que lo contiene. Documento electrónico en nuestra legislación. Nuestra legislación desde 1991 ya ha venido dando validez legal a los documentos elaborados y archivados mediante soporte electrónico. El Decreto Legislativo 681 regula lo referente a la validez del uso de tecnologías para el archivo de documentos mediante sistema de microformas que en un inicio han usado las empresas privadas, bancos y otros. Hablemos de firma digital. Una firma digital, que no puede confundirse con un certificado digital, es una técnica matemática utilizada para validar la autenticidad e integridad de un mensaje, software o documento digital. La firma digital, a diferencia de una firma tradicional, no es un nombre, sino que consta de dos claves o secuencias de caracteres separados. Consiste en aplicar mecanismos criptográficos al contenido de un mensaje o documento, con el objetivo de demostrar al receptor que, mediante la autenticación, que el mensaje es real, mediante el no repudio, que éste no puede negar que envió el mensaje, y mediante la integridad, que el mensaje no haya sido alterado desde su emisión. ¿Qué valor tiene la firma digital?
La firma digital tiene el mismo valor que la firma manuscrita. Los documentos firmados digitalmente deben ser admitidos por cualquier entidad pública o entidad privada, sin ningún tipo de observación o cuestionamiento. Para que la firma digital tenga este valor pleno, el software de emisión de firma digital utilizado debe ser acreditado y debidamente registrado ante el INDICOPI, que es la autoridad a cargo de la infraestructura oficial de la firma electrónica. En consecuencia, la entidad que decida contratar con el fin de recibir servicio para obtener su firma digital debe tener su software acreditado y debidamente registrado ante esta entidad, pues caso contrario, nuestras firmas digitales no contarán con el valor de firmas manuscritas. ¿Cuáles son los beneficios de la firma digital? Como beneficio número 1 tenemos el alto nivel de seguridad. Evita las falsificaciones. La firma digital utiliza un método específico para firmar los documentos electrónicos, aquel que consiste en una técnica de criptografía simétrica, basado en el uso de un par único de claves, una clave privada y una clave pública. Ambas están relacionadas matemáticamente entre sí y de tal forma que las personas que conozcan la clave pública no podrán derivar de ella la clave privada y viceversa. Beneficio número 2. Validez jurídica. Desde el año 2000, los contratos pueden perfeccionarse con la manifestación de voluntad comunicada a través de medios electrónicos. Por este motivo, en caso la ley establezca como formalidad para la validez de un acto en la existencia de la firma, será perfectamente válido que las personas utilicen una firma digital para formalizar el contrato que han negociado. Beneficio número 3. Formalización remota. Junto al certificado digital que acompaña la emisión de la firma digital, las transacciones comerciales ya no se verían limitadas por la presencia física de los participantes. Con la firma digital se podrán formalizar de manera más oportuna, eficiente y económica los acuerdos celebrados con personas que no necesariamente se encuentren en el mismo espacio geográfico. Esto cobra aún mayor importancia en una época como hoy, en la que además la firma digital evitará la exposición a una posible infección de COVID. Beneficio número 4. Presunciones legales. La firma digital es la única de las firmas electrónicas que actualmente se encuentra regulada de manera específica y que a la ley otorga determinadas presunciones legales. Entre ellas, que el suscriptor del certificado digital tiene el control exclusivo de la clave privada asociada al mismo. Igualmente, en el marco de un proceso judicial o procedimiento administrativo, un documento firmado digitalmente contribuye prueba plena que no requiere reconocimiento. ¿Cuál es el funcionamiento de la firma digital? La firma digital de un documento no es un password. Es el resultado de aplicar cierto algoritmo matemático denominado función hash al contenido. Esta función asocia un valor de un conjunto finito en su entrada. Cuando la entrada de un documento, el resultado de la función es un número que identifica al texto, si se adjunta este número al texto, el destinatario puede aplicar de nuevo la función y comprobar su resultado con el que ha sido recibido. ¿Cuáles son sus beneficios de la firma digital? Beneficio A. De confianza y cumplen la normativa. Los ID digitales basados en certificados proceden de proveedores acreditados para cumplir la normativa. Debe demostrarse la identidad antes de obtenerlos. Beneficio B. Son protegidas. Tu firma digital y el documento PDF se unen criptográficamente y se cercionan con un sello de garantía. Beneficio C. Exclusivas para ti. Emplean un certificado digital y un PIN exclusivo para validar fácilmente tus credenciales e identidad. Beneficio D. Fácil de validar. Tanto el documento firmado como tu firma digital se pueden volver a validar para más de 10 años.
A todo esto, la firma digital y los certificados tienen una ley que les ampara, que vendría a ser la Ley 27269, la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Esta ley fue emitida el 28 de mayo del año 2000 y tiene como objetivo principal el de regular el uso y asimismo dar valor a las firmas electrónicas, otorgándoles el mismo valor que las firmas de tipo manuscrita. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es regular la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra análoga, que conlleve manifestación de voluntad, entendiéndose por firmar electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos, utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas las funciones características de una firma manuscrita. Hablemos de los certificados digitales. Los certificados digitales son documentos electrónicos generados y firmados de manera digital. Esto a su vez vincula un par de claves con una persona determinada, confirmando su identidad. Las entidades de certificación y registro. Las entidades de certificación tienen como función la de emitir o cancelar certificados digitales, asimismo la de prestar servicios relacionados a la materia. Y las entidades de registro y verificación tienen como finalidad el levantamiento y comprobación de los datos e información de un solicitante, asimismo identificar y autentificar un suscriptor a la firma digital. Ahora hablaremos de algunos ejemplos de los documentos en formato digital. Entre ellos tenemos las limitaciones en los contratos por motivos de la pandemia, las firmas digitales. Si bien es cierto, esta época de la pandemia ha obligado a los gobiernos, organizaciones sociales y personas en todo el mundo a tomar medidas extraordinarias de protección de la vida humana, reduciendo significativamente el ritmo de trabajo de todo tipo de actividades. Ante esta problemática se incorporaron los llamados trabajos a distancia, donde no hay necesidad de que los ejecutivos o funcionarios estén presentes físicamente en las instalaciones de su organización, ni requieren el traslado de documentos físicos, lo cual no solo supone un beneficio para el periodo de emergencia, sino también a largo plazo por su alto nivel de seguridad, óptima fluidez que incorpora a los procesos, así como los ahorros económicos y el tiempo de respuesta que genera. El servicio permite mantener el flujo normal de autorización y autenticación de documentos de negocio de manera ágil, segura y confiable mediante el uso de tecnologías de firma digital de documentos electrónicos. Estas firmas digitales de documentos electrónicos se pueden utilizar en diversas actividades, tales como recursos humanos, educación e investigación, banca, servicios financieros, entre otros. Asimismo, es aplicable en todo tipo de documentos como solicitudes de todo tipo, aprobaciones jefaturales, órdenes ejecutivas, planos, diseños e informes profesionales, informes legales, reportes contables, auditorías, historias médicas u órdenes profesionales de salud, entre otros. Estos y muchos documentos más pueden ser firmados, distribuidos y hasta archivados digitalmente para referencia en un futuro, con plena validez legal, sin necesidad de movilizar personas o imprimir y transportar documentos físicamente, ahorrando tiempo y agilidad en los procesos. Las facturas electrónicas en las empresas. La agilización de los procesos, el ahorro de tiempo y dinero es uno de los principales objetivos en las empresas. Para ello, la facturación electrónica supone una ventaja para las empresas en el Departamento de Recursos Humanos. Para entenderlo mejor, la importancia que tiene la gestión digital de facturación, hay estudios que indican que el ahorro de tiempo en una empresa puede superar las 250 horas anuales. Esto para una empresa es traducido
en dinero, pero también implica ganar operatividad y eficiencia, puesto que el equipo de finanzas y administración puede destinar el tiempo que usa para realizar una boleta de forma manual a realizar otras tareas. De continuar con los procesos manuales, es muy probable de que se requieran más empleados para desempeñar un mismo papel dentro de la organización. De hecho, durante el confinamiento, en esta época del COVID-19, se está viviendo la demanda de los servicios de facturación electrónica, aumentando en un 50% su uso. Este crecimiento, si bien es cierto, ya se venía dando de manera constante en los últimos años, pero en esta época se ha multiplicado exponencialmente el uso. Y en respuesta a esto, a las nuevas necesidades de mercado, los desarrollos internos pasan por innovar sus procesos y ello implica una profunda transformación digital. Y esto se puede decir usando las facturas electrónicas que vienen a reemplazar las facturas tradicionales que se hacen en forma manual. La RENIEC y los certificados digitales. La RENIEC, en su nueva e innovadora propuesta de los DNI electrónico, ha incorporado el uso de los certificados digitales para la autenticación de quien lo está usando, para así de esa manera evitar la suplantación de identidades. Estos certificados digitales tienen como propósito autenticar la legitimidad de las comunicaciones, intercambiar interacciones, transacciones entre el emisor y el receptor, entre los distintos sitios web, portales de comercio electrónico, páginas web de banca, así como también autenticación de navegación informal en los portales, sitios o foros, permitiendo una mayor seguridad en las comunicaciones entre las diferentes entidades quienes los utilizan. Un ejemplo de esto es que el uso de los certificados digitales en los correos electrónicos que realizan las entidades para validar la autenticación del remitente. En la banca electrónica permite la garantía de las variables importantes, que son la integridad y confianza, facilitando los niveles de protección adicional para el intercambio de datos confidenciales, acceso a la información y a las transacciones. Dentro del comercio electrónico, el beneficio que aportan los certificados digitales es que permiten el cifrado de la información en los sitios de comercio electrónico, garantizando a los clientes su seguridad, fiabilidad en las compras, evitando la divulgación de su información de tarjetas de crédito o el procesamiento de negocios en línea, evitando así de esa manera estafas dentro del comercio electrónico. La firma digitalizada es la conversión del trazo de una firma en una imagen. Para obtener tu propia firma digitalizada, tienes que realizarla sobre un papel y escanearla, o bien realizarla mediante algún tipo de hardware, como pueden ser los pads de firma, que te permiten guardar la imagen de tu firma en el ordenador. Esto puede ser en formato JPG o PNG y utilizarla cada vez que la necesites. La firma digitalizada se considera firma electrónica simple, con lo cual es legal, pero no ofrece ninguna garantía respecto a la identidad del firmante. Además, las firmas digitalizadas se pueden falsificar muy fácilmente, con lo que resulta paradójico que este tipo de firma sea de las más utilizadas por la mayoría de las personas para firmar y dar su consentimiento en muchos documentos y contratos. La firma electrónica certificada. La firma electrónica certificada se diferencia porque solo puede emitirla una entidad de certificación, así como la firma digital. Al tener dicho respaldo, no están expuestas al repudio y conservan su integridad. No hay riesgo de que se modifiquen o alteren. Las firmas electrónicas. Una firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos,
que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. La firma electrónica podría ser la más común, pero no solo se trata del garabato que puede hacer en su celular con su nombre, también de otros mecanismos como una clave de validación para entrar a una página o acceder a un documento. Puede ser un código, una contraseña. Al final es un mecanismo de firma que se pone sobre un documento electrónico. El problema de utilizar esta firma es que en caso de presentarse una controversia legal, habría que entrar a demostrar con ayuda de un perito experto la autenticidad, confiabilidad y propiabilidad. Probar que la persona que firmó el documento sí es quien dice ser y que el contenido no fue alterado. Un ejemplo de la firma electrónica es la aplicación destacada, que es el DNI electrónico español, también conocido como DNIE, que al ser de uso obligado dispone de varios millones de usuarios. Libro digital. ¿Qué es un libro digital? Más bien se podría decir que es un archivo en formato digital que se puede leer en un dispositivo electrónico y que tenga una extensión o formato aceptado de un libro digital, como puede ser EPUB, MOBI e incluso PDF. Su caso de este sería libros digitales, la lucha contra la piratería por descargas ilegales. Los autores y las editoriales han tenido que adaptarse al fenómeno de los libros digitales que cambió la piratería de esquina y andén al plagio electrónico. ¿Qué pasa con los derechos de autor en estos casos? La piratería ha sido el enemigo íntimo de la industria de los libros desde siempre. Antes, lo usual era encontrar los libros impresos rondando en cualquier esquina a bajo costo y baja calidad. Como todo evoluciona, llegaron los libros digitales, pero también ha proliferado el abuso de algunos internautas con estos contenidos. El asunto es simple. Un libro puede ser enviado por correo electrónico en un archivo PDF de un usuario a otro, con algo de facilidad. Así que, lo que en principio es una descarga legal, pagado en muchos casos, se convierte en un caso usual de piratería. Si el contenido del libro se difunde sin una descarga legal mediante, el autor deja de recibir su comisión por su propiedad intelectual. Así explica Juan Carlos Monroy, abogado y especialista en derechos de autor y propiedad intelectual. También dice que el problema es que los usuarios se acostumbraron a que en Internet todo se pueda conseguir gratis. La pregunta es, ¿por qué pagar por la descarga de un libro si se puede conseguir gratis en otros sitios o ser compartido por correo electrónico en formato Word o PDF? La respuesta, por respeto a la propiedad intelectual de editoriales y escritores. También Juan Carlos Monroy asegura que los autores usualmente reciben el 10% de las regalías por la venta de un libro impreso, mientras que por la descarga legal de Internet pueden recibir hasta un 7% de comisión. DNI electrónico. ¿Para qué sirve el DNI electrónico? Por una parte, para acreditar físicamente tu identidad, pero también puedes usarlo para verificar electrónicamente tu identidad de forma inequívoca. Se puede utilizar para firmar documentos de forma digital, dándoles la misma validez jurídica que si lo firmases tú mismo. Esto es así gracias al chip integrado que puedes ver en el DNI. Dentro de este chip están, por una parte, los mismos datos que aparecerán en la tarjeta física. La finalidad de que el DNI sea electrónico, por lo tanto, es que pueda hacer varios tipos de gestiones online en las administraciones públicas, de forma segura y pudiendo verificar cómodamente tu identidad. También podrás hacer otras gestiones online como empresa pública privada en las que requieras verificar tu identidad de forma inequívoca, con los beneficios que eso tiene al no tener que desplazarse ni hacer colas. El caso de este sería el fracaso del DNI electrónico, caos, vulnerabilidades y todavía más confusión.
El Ministerio de Interior ha informado a través del Cuerpo Nacional de la Policía un grave problema de seguridad en el certificado electrónico del DNI en España. Eso ha provocado una reacción inmediata. Se ha desactivado la funcionalidad de los certificados digitales de parte de los actuales DNIs. El problema se ha detectado tras descubrirse que las mismas vulnerabilidades se había presentado en Estonia, donde este documento es parte integral de todo el funcionamiento de sus servicios y donde se ha desactivado más de 750.000 certificados digitales para evitar males mayores. La vulnerabilidad sigue presente. La vulnerabilidad que afecta a los chips inteligentes integrados en el Documento Nacional de Identidad Electrónico se detectó hace semanas, pero fue una investigación por expertos, lo que confirmó la gravedad del problema. Al conocerse el problema, el gobierno de Estonia desactivó los certificados digitales de más de 750.000 documentos de identidad del país. Y pronto se supo que en España el problema era esencialmente el mismo, lo que generó la misma reacción por parte del Ministerio de Interior, que también anunció la desactivación de tal función de los DNIs emitidos a partir de abril del 2015. En el Perú se desconoce si se utiliza la misma tecnología en el chip del DNI electrónico. Pero en todo caso debemos hacer hincapié en que mientras menos estandarizada sea nuestra solución, tendrá mayores probabilidades de fracasar. En Perú debemos ser conscientes que la tecnología es la mejor herramienta para acercar los servicios a los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, la implementación de estas soluciones implica un análisis previo de los riesgos, identificación de las vulnerabilidades de seguridad y las garantías de contar con un servicio de soporte adecuado de los fabricantes de la tecnología, garantías financieras y seguros de responsabilidad civil que se pueden ejecutar en caso de sufrir este tipo de incidentes. Revista electrónica. ¿Qué es una revista electrónica? Es una publicación que tiene las características de una revista, pero en lugar de emplear el formato tradicional de papel, emplea como medio de difusión un formato electrónico, ya sea como documento que se puede abrir en una aplicación a tal efecto. Por ejemplo, un archivo TXT, PDF o HTML, por lo general con enlaces para recorrerlo a modo de hipertexto, o también como un programa ejecutable para una plataforma específica. Las revistas electrónicas se han difundido de varias formas a lo largo del tiempo. Históricamente era muy común que se vendieran en kioscos y librerías, bajo la forma de memorias USB o DVDs. En la actualidad, sin embargo, estos formatos transportables son la excepción y es el formato de revista en línea, Internet, el que se ha impuesto por su mayor capacidad de propagación. Hoy en día, numerosas publicaciones en Internet tienen su blog o CMS para el manejo de su información y la reproducción de su revista impresa en formato digital. Las revistas electrónicas también son publicaciones periódicas que se generan a través de elementos electrónicos. Sus características principales son la rápida difusión, el ahorro de coste y la fiabilidad para su uso, ya que un documento electrónico puede ser manipulado constantemente. Muchas son distribuidos a través de servidores, mediante un password. La importancia de las revistas electrónicas en el acceso a la información. Cada vez sucede con mayor frecuencia que al observar un programa de televisión o leer una revista o comprar un producto, veamos una referencia o alguna dirección de red de computadoras. Es típico ya que al ver un encuentro deportivo o evento de entretenimiento a nivel internacional, que al margen aparezca un mensaje que diga: para mayor información visite nuestra dirección www.elnombre.com. Igual da que se trate de un encuentro de la selección mexicana de fútbol, o de la entrega del Oscar, los Juegos Olímpicos o los torneos de Chicago en el baloncesto.
En cada vez más revistas hemos visto al margen de un artículo o anuncio una dirección electrónica. Igual si se trata de una revista científica de alto nivel que reseñe frívolamente la vida de los actores de la TV. Estos mensajes conforman una gran parte de los espectáculos y los productos. Es un hecho incuestionable el cambio que se observa en la actualidad con respecto al manejo de la información, debido a la globalización de las telecomunicaciones y al desarrollo de la tecnología de redes de computadores, tales como Internet, web, también conocida como www, también www o simplemente web. En efecto, en los últimos años hemos notado un cambio sustancial en lo que respecta al manejo de la información. En el más amplio concepto de esta, información científica y tecnológica, noticias, servicios y productos, proveedores, organizaciones y por último, entretenimiento. Como puede observarse, el campo de las posibilidades con respecto a la información electrónica crece día a día y es algo sumamente extenso y variado, tanto como el término información puede abarcar. Por el mismo hecho de la amplitud del tema, sería posible tratar de reseñar algo más o menos completo en una obra de estas dimensiones. Es necesario, por lo tanto, acotarnos a alguno de los aspectos de la información electrónica para tratarse de analizarlo de una manera más o menos completa. En este capítulo quisiera referirme a lo que se considera revistas electrónicas para fines de acceso a la información científica y tecnológica. Entendamos como información científica a toda aquella que sirve para estudiar, crear, comunicar la ciencia, el conocimiento, en su concepto más amplio y universal, y por ende incluyamos aquí en esta definición a las humanidades y a las artes universales. Esto me evitará a lo largo del trabajo estar escribiendo. Información científica, humanística, artística y tecnológica. Repetidas veces y al lector tenerlos que leer tantas. Queda establecido pues que al hacer referencia a información científica utilizamos un concepto amplio, espectro en cuanto a cobertura y universalidad se refiere. En primer lugar, ¿quiénes buscan información científica? La buscan aquellos que tienen interés en la ciencia, un poco los estudiantes de educación media que comienzan a hacer sus pinitos en la investigación, documental como primer ejercicio del hacer científico, y un poco más los estudiantes de licenciatura, lo que buscan y lo consumen con mayor frecuencia los tesistas y estudiantes de grado, y por supuesto lo consumen con avidez los mismísimos investigadores. ¿Por qué es importante la información científica? Toda persona que desarrolla una investigación científica, una tesis, una asesoría profesional, requiere forzarse de conocer la información ya existente en el momento de realizar su trabajo, para tratar de recrear el conocimiento y no repartir lo que ya ha hecho. Sería imposible concebir la creación científica sin una exhaustiva revisión de lo que hacen los colegas al respecto. La comunicación de la ciencia ha sido factor más que preponderante en el avance de la misma. El incremento en la velocidad de comunicación es lo que en la actualidad imprime ese sello de vertiginosidad al desarrollo científico. No es tanto la velocidad en realizar una investigación lo que se ha incrementado, sino la velocidad en que sus resultados son comunicados, leídos y aprovechados a su vez por otros.